enseñarle algo prontamente para hablar conforme a lo que vamos a ver. Usted estuvo orando por Mayeri, ¿sí es Mayeri, ¿verdad? Mayari. Entonces nos equivocamos de persona. Estuvo orando por Mayari. Usted sabe el problema que ella tiene y que creemos que hoy Dios ha hecho algo poderoso. Pero es importante que sigamos orando porque hay mucha gente con necesidad. Una de las hermanas que trajo la hermana Juanita, le encontraron ahí por ahí un problema en un pulmón. No saben si es un tumor benigno o es un tumor maligno. Entonces, pues también hay que estar orando por ella, ¿verdad? Hay que estar orando por cada necesidad que hay delante de Dios, por Juanito, por Luz, por el hijo de la hermana y diferentes personas que necesitan, ¿verdad?, de una oración. Ojalá usted mejor ore a que estén orando por un problema de usted. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Aunque todos vamos a pasar por luchas y pruebas, de todas maneras. Pero lo importante que dice la Escritura es que oremos unos por los otros. Entonces, por eso son las vigilias. Las vigilias fueron establecidas por Dios en esta casa para estar clamando a favor de aquellos que están enfermos, de aquellas necesidades que hay en la congregación, pero no solamente en la congregación. Hablamos de la red y hablamos también de nuestra nación, ¿verdad? Usted ha visto todo lo que hay en nuestra nación y lo que se está moviendo en nuestra nación. Está tremendo, está tremenda la maldad. Pero bueno, quiero ir rápidamente a 1 de Tesalonicenses 5:23. ¿Ya lo tienen? Dígame cuando lo tienen. Cuando ya lo tengan, lo espero. De todos modos, tiempo hay, ¿verdad? Tenemos todo el tiempo. ¿Verdad que sí tenemos todo el tiempo? 5:23. ¿Qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, lo importante de esto, de la misma manera que cuidamos el cuerpo, usted sabe que el cuerpo como es externo, ¿cierto o no? Pero de la misma manera que cuidamos el cuerpo, debemos de cuidar nuestra alma y debemos de cuidar nuestro espíritu. La Escritura dice que lo interno va a ser vestido con un cuerpo glorificado, ¿cierto o no? Y lo interno va a recibir una vestidura de gloria. Entonces la restauración de Dios hacia nosotros no es de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros oramos por los enfermos y en realidad el problema de los enfermos es externo. ¿Sí está aquí? No es interno. Y la cuestión aquí es que nosotros queremos solucionar el problema externo, mas no buscamos solucionar el problema interno. ¿A qué me refiero? Vamos a orar porque sean enfermos, sanos de cáncer, sanos de diabetes, sanos de hipertensión, sanos de el hígado, de los riñones, de los pulmones. Pero yo creo que antes, de buscar una sanidad exterior, tendríamos que buscar una sanidad interior. ¿Estamos o no estamos? ¿Por qué? Porque muchos cuidamos el cuerpo y cuidamos que el cuerpo esté bien, ¿cierto o no? Porque estando bien el cuerpo, estamos bien nosotros. Pero ¿qué sucede cuando empieza a fallar algo en el cuerpo? ¿A usted le ha pasado a fallar algo en el cuerpo? ¿Qué le falla? ¿Qué le falla en su cuerpo? No, la cabeza. Entonces tuvo un problema muy grave. Pero es importante esto. Dios puede hacer una sanidad. Pero si alguien no está restaurado en su espíritu y en su alma, esa sanidad a esa persona no la va a saber usar de una manera correcta. No sé si me entienden. Ya. ¿Cuánta gente hemos visto ser sana físicamente?
¿Y de qué le ha servido? Solamente pues ha sanado su cuerpo y ya, pero su espíritu sigue estando dañado, su alma sigue estando dañada. Entonces lo que quiere Dios es que nosotros seamos sanos a nivel de cuerpo, alma y espíritu. Vaya a Proverbios 17:22. Quiero ir a la palabra porque no tengo mucho tiempo. Yo sé que usted va a descansar, mañana va a trabajar. ¿Sí va a trabajar mañana? ¿Sí? Pobrecitos. Fíjese lo que dice el 22. El corazón alegre constituye buen ¿qué? Remedio. A ver, espérame. Pero el corazón alegre está hablando de tu corazón, el órgano vital que le da vida a tu cuerpo, el corazón. ¿O a qué está hablando? A tus emociones, a tus sentimientos, a tus pensamientos. ¿A qué está hablando? Porque dice que el corazón alegre, ¿verdad? Dice ahí la escritura. ¿Qué más dice? Constituye buen remedio. ¿Para ti qué es un remedio? Dice, más el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. Ahora yo te voy a decir, si no estás bien internamente, entonces va a haber un problema físico. ¿Si está aquí o no está aquí? Ahora, es importante que usted lo entienda. Dios puede hacer un milagro, pero si el espíritu está enfermo, ¿qué sucede? Los huesos se pueden volver a enfermar, el cuerpo se puede volver a enfermar, y nosotros necesitamos que nuestro espíritu sea lo primero que Dios sane. Una cosa es que Dios le dé vida a tu espíritu, y otra cosa es que recibas sanidad en tu espíritu. Entonces, muchos ya pueden estar bien físicamente, pero si no están bien espiritualmente, o en el espíritu, o en el alma, quiere decir que se pueden enfermar. ¿Por qué? Porque dice que el corazón alegre, ¿qué hace? Es buen remedio. Pero ¿qué hace un espíritu triste? Seca los huesos. Entonces un espíritu triste lo que va a traer es una enfermedad. Pero yo quiero seguir avanzando para que usted me entienda. Vaya a Job 14, perdón. Job 37, 14. Ya, dígame cuando lo tenga. Job está antes de Salmos. Y Salmos está antes de Proverbios. Y Proverbios está antes de Apocalipsis. Y después de Génesis. ¿Cierto o no? Bueno, ¿ya lo tiene? Dígame si ya lo tiene. Si no, lo esperamos. Fíjate lo importante de lo que dice la palabra que sigue. Dice, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de ¿qué? Y considera las maravillas de ¿quién? De Dios. Ahora, fíjense lo que significa la palabra detente. Dice que la palabra detente significa descansar, pero también significa esperar. Estar atento, estar firme, ministrar, orden, permanecer, persistir, prevalecer, reedificar, reposar, restituir, servir y restaurar. Ahora yo me pregunto, Job, ¿estaba enfermo físicamente? Sí estaba enfermo físicamente, pero fíjense la palabra que le dan, la palabra que él recibe. La palabra que él recibe es, escucha esto, Job. Entonces cuando le dicen escucha, le dice pon atención. ¿Estamos o no? La palabra escuchar es poner atención. Porque si usted no escucha con atención, entonces usted no va a entender, usted no va a poder comprender, usted no va a poder considerar. Y fíjese lo que dice.
Escucha esto, Job, con atención. Descansa, espera, esté atento, está firme. Déjate ministrar, déjate poner en orden. ¿Para qué? Para que puedas permanecer. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces, es importante que usted entienda esto. Para que puedas persistir, para que puedas reedificar, para que puedas reposar y restituir, para que puedas servir y restaurar. Entonces, ¿para qué Dios te podría decir hoy? A ver, espérame, tranquilo, escucha atento. Y no solamente escuches atento, sino detente, descansa. Dijimos que una persona que no descansa, una persona que no reposa, no puede dar el 100%. Si está aquí. Pero si usted está descansado, está reposado, entonces usted puede dar el 100%. Pero no se trata de un descanso solamente que usted vaya a la cama y duerma, porque usted puede ir a la cama y dormir, pero no puede descansar. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Sino ir a la cama, dormir, pero también descansar. Y cuando hablamos de descansar, la única manera de descansar, dice la Escritura, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Solamente aquel que viene a Cristo puede descansar. Solamente aquel que se acerca a Cristo. ¿A qué me refiero? Cuando usted viene a Cristo, es cuando usted lo adora, cuando usted ora, cuando usted está en comunión con Él. Si usted no tiene comunión con Cristo, usted no puede descansar. Pero es importante esto porque usted sabe que Job estaba enfermo, pero seguramente su alma estaba abatida. Porque lo que estaba viviendo Job no era cualquier cosa. Y su espíritu estaba confundido. Entonces aquí Dios empieza a obrar su obra de restauración en Job. Y la manera que inició la obra de restauración en Job, o la obra de sanidad en Job, lo primero que él empieza a decirle es: escúchame atento. Y no solamente me escuches atento, sino que le dice: detente, descansa, reposa. No puedes escucharme si estás caminando. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Tienes que descansar, tienes que reposar. Tienes que venir a mí y reposar lo que estás pasando. Y después de esto, es importante que nosotros entendamos esto. La única manera en la que Job podía considerar lo que Dios hace es cuando reposa. Si tú no reposas, tú no puedes considerar lo que Dios está haciendo. Entonces, fíjate, le dice, una de las cosas, ¿verdad?, por la que Dios quiere que reposemos para que nuestro espíritu y nuestra alma sanen y sean restaurados. No hay otra manera de que tu alma y tu espíritu sean restaurados. La única manera es cuando tú vienes y reposas. Ahora yo te pregunto, ¿de qué tendrías que reposar hoy delante de Dios? ¿Qué es lo que tendrías que descansar hoy delante de Dios? Y fíjate lo que significa la palabra considerar. Porque dice aquí, escucha esto, Job, detente, ¿y qué más? Y considera. La palabra considerar es separar mentalmente o distinguir. Generalmente es entender, apto, atento, comprender, conocimiento, considerar, cordura, discernir, prestar atención y prudente. Entonces, ¿para qué tú crees que Dios le dijo a Job? A ver, ponme atención, escúchame. Y no solamente eso, sino después, ¿qué más le dijo? Detente. Y después de detente le dijo, considera. ¿Para qué Dios le dijo esas palabras a Job? ¿Para qué cree? Para poder separar mentalmente, para poder distinguir, para poder discernir lo que él estaba viviendo, lo que él estaba pasando. Pero no solamente eso, sino para que él pudiera discernir, ¿verdad? Y considerar, ¿verdad?
y ser prudente y prestar atención ¿a qué? ¿A qué dice el versículo? Entonces, si yo no pongo atención a lo que Dios está hablando, si yo no reposo, ¿verdad? No descanso lo que traigo en mi corazón delante de Dios, lo que traigo en mi alma, lo que traigo en mi espíritu delante de Dios, no voy a poder considerar las maravillas de Dios. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto Dios? ¿Por qué le dice considera? O sea, tienes que considerar las maravillas ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque ¿para qué es discernir? ¿Para qué tendrías tú que discernir algo? ¿Para qué, perdón? Para poder distinguir una cosa de la otra, exacto. Para poder distinguir una cosa de la otra. Si yo no discierno, no puedo distinguir. O sea, no puedo distinguir las maravillas de Dios. O sea, usted dice, no, pues sané porque, pues fue el destino. ¿Sí me explico? Sané porque fui al doctor. Sané porque me tomé el medicamento a mis tiempos. Mira, hay mucha gente que se toma su medicamento a su tiempo, lleva el proceso y no sana. Pero yo te voy a decir una cosa, no sana, no tanto porque Dios no nos quiera sanar, sino que hay un problema interior. ¿Aló? ¿Sí está aquí? Entonces, es importante, el discernir es para que haya cordura. Nadie que no repose puede detenerse a pensar en la obra de Dios. A ver, espérame, si tú no descansas, tú no puedes pensar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás ocupado en lo que estás sufriendo. ¿Aló? A ver, tú no puedes pensar en las cosas de Dios si todo el tiempo estás pensando en lo que estás pasando. Por eso lo que Dios quiere es que tú descanses para que puedas considerar, para que puedas discernir y puedas ver y entender, ¿verdad?, las maravillas de Dios. Considera lo que Dios hace. Considera lo que Dios es. Considera lo que Dios puede hacer. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces, ahora yo le pregunto, Dios ha hecho milagros en tu vida. Dios ha hecho milagros en tu vida. Dios ha hecho maravillas en tu vida. Es importante que hoy tú lo tomes ahora sí que en importancia esta cuestión. Ahora, los tratos de Dios son personales en la vida de cada uno. No estás pasando el proceso tú que yo estoy pasando, ni yo estoy pasando el proceso que tú estás pasando. Por lo tanto, cada uno debe de considerar lo que Dios ha hecho personalmente en cada uno. ¿Está de acuerdo? Ahora le voy a dar otras versiones sobre el mismo versículo. Fíjese la versión bíblica RBC. Dice, tenme paciencia, Job, y escúchame. Fíjate de qué manera dice esa versión. A mí me llamó mucho la atención. Imagínate que Dios te diga, a ver, espérate. Tenme paciencia y escúchame. Siéntate y tenme paciencia y escúchame. Dice, mirad con atención las maravillas de Dios. O sea, tienes que poner atención a lo que Dios hace. Y fíjate, otra versión, la ABCST, así. Escucha esto, Job, atiende, contempla las maravillas de Dios. Y hay otra versión, la CEE 2011. Escucha tranquilo, Job, y piensa en las maravillas de Dios. Y le voy a dar otra versión, que es la NRBP. Escucha esto, Job, repósate y considera las maravillas de Dios. O sea, ¿cuál es la única manera en la que yo puedo considerar lo que Dios hace? Descansando. Por eso yo te preguntaba hoy, ¿qué tendrás que descansar hoy delante de Dios?
descansar en tu espíritu? ¿Qué habrá que tengas que descansar en tu alma para que tú puedas considerar las maravillas de Dios? ¿Por qué? Porque si yo le digo reposar, si usted se sienta a reposar o se sienta a esperar, quiere decir que usted va a tener paciencia. ¿Cierto o no? Si le digo, a ver, hermano, siéntese tantito y ahí espere, usted va a tener paciencia. ¿Cierto o no? Y acuérdate de todo el bien que Dios te ha hecho. Entonces la paciencia está ligada al principio de escuchar. Alguien que no tiene paciencia no sabe escuchar. Alguien que es impaciente, tú le estás hablando y ya te está diciendo lo que él piensa sin escucharte todavía bien. ¿O no ha pasado así? Y usted le empieza a dar una orden a sus hijos y ya están haciendo otra cosa que no le está diciendo. ¿Por qué? Porque no te pusieron atención, porque no tuvieron paciencia a la orden. Entonces hay gente que no tiene paciencia, hay gente que a veces los predicadores o pastores solemos ser así. Si la gente nos está diciendo algo, ya les estamos diciendo lo que nosotros creemos sin todavía escucharlos. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Cuando alguien está impacientado, no está escuchando. Entonces hay dos maneras de escuchar. Una, tranquilo. Y la otra, ¿cómo es? Intranquilo. Entonces la Escritura habla y dice, piensa, detente unos minutos y mira las maravillas de Dios. A ver, ¿por qué nos angustiamos? Acuérdense que David dice, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios. ¿Sí ha leído ese versículo? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Por qué nos abatimos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. ¿Pero por qué no tenemos paciencia? Porque no hemos puesto atención a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cierto o no? Y la palabra de Dios es verdadera. Pero no solamente eso, sino que no hemos podido reposar lo que hemos venido cargando por años. A ver, yo le pregunto a usted, ¿qué cosas ha venido cargando usted por años que no lo dejan en paz? Hay algo seguramente a usted que viene cargando de años que no lo ha dejado en paz o no la ha dejado en paz. ¿Qué será eso? Usted lo sabe y Dios lo sabe. Pero la cuestión para que usted pueda ver las maravillas de Dios, tendría que reposar. Y quiero que vaya al primer libro de Crónicas 16, 12. Fíjese, a mí me llamó mucho la atención esta enseñanza. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Es más rápido con el celular, ¿no? No, pero no hay nada como con la Biblia. Primer libro de Crónicas 16, 12. ¿Ya lo tiene? No, ya lo cerraron, ya. Primer libro de Crónicas 16, 12. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Pero fíjate lo importante de esto. ¿Qué es hacer memoria? Recordar. Y fíjate que la palabra recordar es donde yo hice que esté la memoria. Así significa. Donde yo hiciere que esté la memoria. Ser recordado, traer a la memoria. Entonces, ¿qué es lo que tienes que traer a la memoria? ¿Qué es lo que usted tendría que traer a la memoria? Las maravillas de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué maravilla Dios ha hecho en su vida? ¿Ninguna? Hacer memoria de las maravillas que Dios ha hecho. ¿De qué más? Ahora, ¿quiere que le diga qué significa maravilla?
la palabra maravilla significa cosa difícil, especial, hacer maravilla. Entonces, ¿qué es una maravilla? Algo especial que Dios hizo por ti. ¿Qué es una maravilla? Algo difícil que Dios te ayudó, que nadie, ni un ser humano podía hacer, solamente Él. Entonces, por eso yo te preguntaría, ¿qué maravilla habrá hecho Dios en tu vida? Seguramente aquí encontraremos muchos testimonios, pero dice la Escritura que tienes que hacer, tiene que venir a tu recuerdo, tiene que venir a tu mente, tiene que venir a tu pensamiento, lo que Dios ¿qué? Ha hecho. Entonces, hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus ¿qué? De sus prodigios. ¿Y de qué más? Y de los dichos y los juicios de su Dios. Entonces tenemos que hacer maravilla, tenemos que hacer memoria de los dichos de Dios, de los juicios de Dios. Tenemos que hacer memoria de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros, porque yo creo que Dios sí ha hecho algo. Y aunque aparentemente digamos, no, es que no, mis esfuerzos, mi trabajo, no, espérame. Tus fuerzas, tu trabajo, nada. Si fuera por tus fuerzas ya no puedes. Y apenas van a ser las 11. Dios nos hace dar más de lo que no podemos dar. Y por eso son sus maravillas. Ahora, ve ahí al verso 13. Oh vosotros hijos de Israel, sus siervos, hijos de Jacob, sus ¿qué? Sus escogidos. Entonces, ¿quién es el que tiene que hacer memoria de eso? Los escogidos de Dios. Pero fíjense que la palabra simiente, o cuando habla de los hijos, dice que es descendencia, estirpe, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, postrero, semen, semilla y simiente. Y ahora la palabra escogido, escogidos, es elegido o escogido. A ver, espérame. Entonces, ¿quién tiene que hacer memoria de las maravillas de Dios? Sus hijos, los escogidos. Ahora, yo te pregunto, ¿a ti te escogió Dios desde el vientre de tu madre? Sí, claro que sí. Y desde el vientre de tu madre Él eligió que tú fueras su hijo. Él te escogió para que fueras su hijo, para que fueras su hija, para que fueras parte de su simiente, para que fueras parte de sus generaciones, para que fueras parte de aquellos que Él quisiera usar en los postreros tiempos. Tú eres un siervo de Dios desde el vientre de tu madre. Ahora, es importante que tú entiendas eso. ¿Por qué Dios quiere que hagas memoria? ¿Para qué? Para que puedas reposar. Para que puedas descansar. Porque si tú no haces memoria de lo que Dios hace, entonces tú te vas a angustiar. Y tu alma se va a batir. Y entonces si tu alma está batida, seguramente tu cuerpo se va a enfermar. Por eso es importante que nosotros entendamos esto delante de Dios. Entonces Dios quiere restaurar nuestras generaciones después de nosotros. Cuando nosotros veamos con la naturaleza humana, vamos a ver lo malo y lo imposible. A ver, yo le voy a decir, usted tiene un problema y empieza a ver con la naturaleza humana, ¿qué es lo que va a ver? Lo malo. ¿Y qué es lo que va a decir? Siempre me pasa a mí lo malo. Y a los demás que se portan bien mal, les va re bien. Y mira el negocio de los drogadictos y alcohólicos lleno. Y mira mi negocio que yo te busco. Apenas se paran las moscas. Entiéndame lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo con una naturaleza humana. Pero cuando Dios nos enseña a ver como Él quiere que veamos, nos dice, escucha con atención. Escucha con atención. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Escucha con atención. Si yo contigo, ¿quién contra ti? Y podríamos seguir buscándole, pero escúcheme esto. Cuando nosotros vemos en la naturaleza humana, vamos a ver lo malo y vamos a ver lo imposible. ¿Qué vamos a decir cuando usted y yo vemos que nos dicen, tiene cáncer? ¿Qué es lo primero que pensamos? No, pues ya. Porque estamos viendo con una naturaleza humana. Pero cuando Dios te dice, hey, tranquilo, hija, escúchame, ponme atención, siéntate, escúchame atento, pon oído, espérame, tenme paciencia, considera las maravillas que yo he hecho. Y dice el verso 12, haz memoria de las maravillas que he hecho, de los prodigios que he hecho y los juicios de mi boca. Y dice, oh vosotros hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Híjole, qué tremendo. A ver, espérame, si tú eres siervo de Dios, escúcheme, si usted es siervo de Dios, usted tiene que escuchar con atención. Si usted es siervo de Dios, usted tiene que considerar las maravillas que Dios puede hacer. Y debe de entender que como siervo y escogido, Dios va a hacer una maravilla una vez más en su vida. Gloria a Cristo. No sé si me entienden, pero vaya a Romanos 8:28. Usted y yo, como gente que vemos, a veces tristemente, con ojos, ¿qué dijimos? Con naturaleza humana. Y la naturaleza humana es una naturaleza caída, una naturaleza perdedora, una naturaleza que fue vencida. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Pero cuando usted viene a Cristo y es un escogido desde el vientre de su madre para ser siervo de Dios, entonces usted va a traer la naturaleza de Cristo. Y fíjese lo que tiene que ver, cómo ven los ojos que tienen la naturaleza de Cristo. ¿Qué dice el verso 28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A ver, entonces, ¿cómo debemos de ver las cosas que nos suceden? ¿Cómo debemos ver las cosas que nos suceden? Para bien. A ver, espérame. Pues sí, está grave la situación, pero lo tenemos que ver en qué nos sirve para bien. ¿Aló? ¿Sí está aquí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esto también, que dice, los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? A ver, espérame. Entonces, todo lo que nosotros somos como hijos de Dios y todo lo que padecemos y sufrimos, ¿verdad? Todo nos lo puede dar en Cristo. La sanidad de tu espíritu, la sanidad de tu alma y la sanidad de tu cuerpo, ¿te lo puede dar en quién? En Cristo Jesús. Entonces, algo que tenemos que hacer es contemplar, tenemos que hacer a nuestra memoria, ¿verdad? Que vaya, ¿verdad? Hacia el milagro. Ahora, ¿a qué milagro tiene que ir nuestra memoria? A lo que hizo antes. Y tú puedes decir, ay, pues no, a mí Dios no ha hecho un milagro, ni nada. A ver, espérame. La salvación no es un milagro. Y que tú hayas cambiado, ¿no es un milagro? ¿O no es un milagro eso? Si tenías el carácter bien bonito. ¿Verdad que sí? Si hablabas, pero pura grosería.
y solamente una palabra que era normal. Y todo lo demás no sería así. Ahora yo te pregunto, ¿Dios cambió o no cambió tu vida? Vaya Hebreos 11:1. Seguimos, porque ya se quiere ir. Seguimos, porque ya se quiere ir. Dice, no hubiera quedado como los hermanos que no vinieron. Ahora, fíjense lo importante de esto. Nosotros tenemos, nuestra memoria tiene que recordar el milagro que Dios hizo. ¿Cierto o no? Pero también tiene que esperar el milagro que Dios va a hacer. A ver, no sé si me entienden. Nuestra memoria tiene que ir al milagro que Dios hizo en el pasado. ¿Para qué? Para que puedas tener esperanza al milagro que Dios va a hacer en el futuro. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de qué. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? A ver, Dios me dijo, recuerda, que venga a tu memoria, considera las maravillas, los milagros, los prodigios que yo he hecho antes en tu vida. A ver, ¿sí me están escuchando o no? Pero cuando esta palabra, cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, estoy convencido que si me ayudó en el pasado, me va a ayudar en el presente y me va a ayudar en el futuro. Dice, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que es la demostración de lo que no se ve. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si tú tienes fe, es que Dios te está demostrando, ¿verdad? Que lo que no ves, se verá. A ver, el milagro que tú no ves, se verá. ¿Por qué? Porque tienes fe. Y la fe va a hacer eso. Que el milagro que tú no ves, venga a tu memoria lo que hizo Dios en el pasado para que puedas ver lo que puede hacer en el futuro. A ver, hermanos, es que si usted no me entiende esto, así que usted vaya ahorita moviendo su milagro. A ver, no sé si me entiende. A ver, vaya moviendo su milagro. ¿Qué Dios hizo en tu vida? Yo le pregunto, ¿o quiere que empiece de, como el apóstol dice, de reportero? ¿Quiere que empiece de reportero? ¿Qué Dios hizo en tu pasado? ¿Qué me puede decir qué Dios hizo? Mire, yo tengo mucho testimonio de lo que Dios ha hecho en el pasado. Yo tengo mucho testimonio de lo que Dios ha hecho en el presente y tendré testimonio de lo que Dios va a hacer en el futuro. Porque el mismo que me ayudó en el pasado es el que me ayuda en el presente, pero también el que me da las victorias del futuro. ¿Por qué le digo esto? Porque ay, gracias. No tomo café, pero gracias. No como galletas, pero gracias. Entonces, fíjese, es bien interesante eso, hermano. ¿Por qué? Porque la fe es la demostración de lo que no se ve. Entonces tienes que ver el milagro que Dios hizo y tienes que ver el milagro que esperas. ¿Es difícil lo que estoy diciendo? ¿Es difícil o a quién le cuesta trabajo esto? ¿A quién le cuesta trabajo tener fe? Bueno, soy impaciente. Yo oro por él, que no llena y Si usted es impaciente, ahorita va a ser impaciente. Si usted es impaciente, ahorita va a ser impaciente, porque la voy a administrar. A ver, espérame. Tenemos que ver, tenemos que considerar, tenemos que ver que tenemos un Dios poderoso.
un Dios hacedor de milagros, un Dios hacedor de prodigios, un Dios de poder. Pero quiero seguir para que usted vaya considerando eso. ¿Qué dice Jeremías 29:11? ¿Qué dice Jeremías 29:11? Nada. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai, pensamientos de reposo. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagas? Que descanses, que descanses para que puedas esperar. Si no descansas, no vas a poder esperar. Si no descansas, no sabes lo que es la paciencia. Si no te sientas tantito, no sabes lo que es ser paciente. A ver, espérame. ¿Dios puede o no puede? Porque si tú estás aquí creyendo que Dios no puede, pues entonces, ¿en qué Dios estás creyendo? Yo creo que estamos aquí porque Dios puede. Y ¿sabes por qué creemos que Dios puede? Porque en el pasado pudo. ¿Cierto o no? Entonces por eso creemos que Dios puede. ¿Y cuáles son los pensamientos que tiene Dios? Dice, pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Qué es lo que te quiere dar Dios? Lo que tú esperas. ¿Cierto o no? Pero Él te quiere dar paz. No quiere hacer algo malo contigo. No quiere que tú seas el pobre hombre. No, ya Jesucristo sufrió. Ya Jesucristo pagó por ti. Ahora lo que quiere Dios es enseñarte a que tú tengas paz. Es enseñarte que los pensamientos que Él tiene para ti no son pensamientos malos, son pensamientos buenos, para que recibas lo que esperas. Ahora, ¿qué estás esperando? Oh, por fin, dice, espero. No espero. ¿Qué milagro estás esperando? ¿Qué prodigio estás esperando? Pero dice la Escritura, tienes que tener fe, porque la fe es la certeza, es la demostración de lo que Dios te va a dar. No sé si me entiende, pero si me entiende, gloria a Dios, y ya lo voy a explicar. Entonces es importante que usted vea esto. Vaya al Salmos 77:11. Salmos 77:11. ¿Qué nos tienen por ahí? A la una te voy a casar. 77:11. ¿Verdad? ¿Y una vez? Con razón me estoy viendo miradita. Pero tírale la mano, hija. También el gasto, no nada más las miradas. ¿Ya lo tienen? Fíjese lo que dice ahí. ¿Qué dice? Léalo usted para que pueda entender de lo que estamos hablando. Ahora sí ya me ves a mí, ¿no? ¿Ya lo tienen? Léalo un poco. ¿Qué dice? No, pues con esas ganas de acordarse, hombre. Me acordaré. A ver, ¿qué dice? A ver, espérame. Entonces, ¿de qué me está hablando ahí? O sea, ¿por qué Dios nos lleva constantemente a que te acuerdes? Tienes que acordarte, dice. Fíjate la interesante de esto. Pero si tú vas al encabezado, ¿cuántos tienen Biblia ahí? ¿Qué dice su encabezado? De esa parte. Entonces tenemos que pensar en ello, ¿no? Tenemos que venir a la memoria. A ver, tú no puedes olvidar de dónde Dios te sacó. Tú no puedes olvidar lo que Dios ha hecho en ti.
Tú no puedes olvidar si Dios te ha sanado. Tú no puedes olvidar si tú le pediste por un familiar tuyo y lo sanó. Y pediste para que fuera librado de la muerte y lo libró. No te puedes olvidar de eso. ¿Aló? Y entonces, fíjate lo interesante de esto. Me acordaré de las obras de Adonai. Sí, haré yo memoria de ¿qué? De tus maravillas, ¿qué dice? Antiguas. Entonces, ¿qué es acordarse? Es traer a la memoria. Vea ahora el verso 2. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. O sea, no solamente es acordarse, sino también es hablarlo. Y yo no sé, pero yo donde quiera que voy, hablo de lo que Dios hizo conmigo. Donde quiera que voy, hablo de lo que Dios hizo conmigo. Y ¿sabe qué? Que yo creo que cosas maravillosas y poderosas todavía veré. Que lo que vi con mi hijo lo veré en otros jovencitos, en otros niños. Y veré cómo Dios los sana, cómo Dios los levanta, cómo Dios los restaura y los trae desde la misma muerte. Y yo lo veré. Y veré también cómo gente que estaba en el alcoholismo, así como yo estaba, será restaurada. Y es importante que nosotros consideremos, que con nosotros venga a la memoria, nos acordemos, pero también lo testifiquemos, también lo hablemos. Y yo quiero que tú empieces a preparar tu corazón. Y que el Espíritu Santo empiece a preparar tu corazón. Y que el Espíritu Santo empiece a traer a tu memoria, empiece a traer al área de tus recuerdos lo que Dios ha hecho por ti. Y si tú estás esperando algo, dile a Dios: yo creo que así como en el pasado me ayudaste, esta vez también lo harás. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos eso, entonces no podemos ver lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que se llama la incredulidad. Tenemos un enemigo que se hace llamar la falta de memoria. Pero tenemos otro enemigo que se hace llamar la falta de agradecimiento. Todo aquel que recuerda lo que Dios ha hecho en su vida es agradecido. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Por eso yo le decía, a ver, hermano, ¿cuál es el problema si Dios primero muchas veces mejor sana el cuerpo antes que lo interior? ¿Cuál es el problema? Que si Dios sana el físico, la gente se va y se olvida de lo que Dios hizo. Pero si Dios sana primero el espíritu, el alma, entonces la gente va a ser agradecida. Por eso cuando llegaban a Él y le decían: Señor, sánanos, ten misericordia de Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y iban pasando, iban pidiendo, ¿qué era lo primero que Él hacía? Perdonaba sus pecados, no les decía: sé sano, sino primero arreglaba el problema de su espíritu, que estaba muerto. ¿Cierto o no? Y entonces lo primero que Jesús hacía era que nacieran de nuevo. ¿Por qué? Porque al perdonar sus pecados, ellos tenían el nuevo nacimiento. ¿Aló? Y todo aquel que tiene el nuevo nacimiento tiene la experiencia del amor a Dios. Y el amor es agradecido. ¿Aló? Están bien distraídos con ustedes. El amor es agradecido. Aquel que se enamoró de Jesús es porque agradece mucho. Yo me pregunto ahorita, ¿dónde estuviera usted hoy viernes en la noche sin Cristo? Bailando la guaracha sabrosona. ¿Dónde estuviera? ¿O cómo estuviera su casa todavía? Yo creo peor de lo que hemos estado pasando.
Pero mire, gracias porque Jesucristo nos consideró desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Desde antes de estar ahí, Él nos escogió. Y mira, yo prefiero estar aquí y llegar a mi casa y ver a mi esposa, ver a mis hijos, dormir en paz y bendición. Y despertar en paz y bendición. No esperando a un loco borracho, no esperando a un borracho que llega a hablar cosas, a pelear, a maltratar. Hay gente que es borracha espiritual y maltrata a su familia. Aun conociendo de Dios, los ofenden, les dicen cosas hirientes. Como si no diera cuenta Dios de cada uno de las palabras que salen de su boca. Todos vamos a dar cuenta de las palabras que salen de nuestra boca. Todos, sin excepción. Aunque sintamos superiores a los demás, no. Todos vamos a dar cuenta. Vaya a 72. 78, perdón. Ya estoy terminando. Porque vamos a orar. ¿Le parece bien? ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro? ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro? En Mayal. Mayal. ¿Por qué me corriges, cara? Yo debería de ser pastora. 78:2. Dice: abriré mi boca, ¿cómo dice? En Proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos, ¿qué dice? Antiguos. Fíjense lo que dice el 3. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres, ¿qué dice? Nos las contaron. No las encubriremos encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Adonai y su potencia y las maravillas que hizo. A ver, espérame. No podemos callar. Nuestros hijos tienen que saber lo que Dios ha hecho con nosotros. Y a lo mejor sus hijos ya no vieron en usted cómo era. Pero usted le puede dar testimonio a sus hijos de lo que Dios hizo con usted. Usted le puede dar testimonio a aquella gente que no lo conoció de lo que Dios puede hacer. Y uno como padre espiritual le puede dar testimonio a todos los que están aquí de lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Porque tal vez muchos de ustedes no conocieron mi vida. Muchos de ustedes no conocieron quién era yo antes de venir a Cristo. Pero yo le puedo dar testimonio de dónde me sacó Dios. Y yo le puedo dar testimonio de las maravillas que yo he visto de parte de Dios. Y de las cosas que estaban escondidas antes para mí y Dios me las ha revelado. De las cosas que yo no entendía, pero Dios me ha dado el entendimiento. De las maravillas que Dios ha hecho a través del testimonio que Dios tiene a través de mi vida. De las maravillas que Dios ha hecho cuando hemos orado con gente y lo que Dios seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque usted y yo, sin excepción, somos escogidos de Dios. Usted y yo somos siervos de Dios. Usted y yo tenemos que traer a la memoria lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para que podamos esperar lo que Dios va a hacer. Y si usted no cree en lo que Dios va a hacer, entonces tiene un problema de memoria, tiene un problema de recuerdos y tiene un problema que se volvió incredulidad. Y si la incredulidad lo está atacando, ¿por qué? Porque usted no ha podido descansar, porque usted no ha podido reposar. ¿Qué pasa con la persona que no descansa, que no reposa? Dice, no, es que mañana tengo que trabajar porque si no, no comemos. Espérame. Yo se los dije la otra vez, ¿cuántas veces a lo mejor no tuviste trabajo y comiste? Y a lo mejor hasta que comiste mejor que cuando trabajas. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando trabajas comiste lo mismo, escúchame, comiste lo mismo, pero como no tenías el tiempo de disfrutarlo, no lo disfrutaste. Pero como cuando ya no tienes trabajo, dices, pues tengo que sentarme y comer pacientemente. ¡Ay, qué rico me sabe esta comida! Tenía rato que no disfrutaba una comidita. ¿Por qué? Usted puede hacerlo como mujercita.
anda a la escuela, anda al mercado, anda haciendo qué hacer, anda haciendo la comida, que cuando llega a todos, pues usted tiene que servirle a todos, y al último usted, y usted tiene que comer rápido porque tiene que lavar trastes, tiene que planchar, tiene que hacer esto, y tampoco como mujer disfruta la comida porque ya va a venir el marido gruñón, que si usted no le tiene la comida preparada, entonces se enoja, entonces se pone de malas. ¿Por qué? Porque vengo cansado, es que nada, y no considera que aquella mujer también se esforzó para que usted comiera. Y no debería dejarle un día a su esposo que haga todo lo que usted hace para que vea lo que es bueno. Oh, a mí mi esposa se va a trabajar y para que yo coma mejor la espero. Y ya estoy con todo el dolor de cabeza, ya estoy ya con un hambre. ¿Qué? ¿No comiste? No, te esperé. Porque resulta que el huevo me sabe me sabe a otra comida que no es. Y el bistec me sabe a huevo. No, porque no sé hacer lo que ella hace. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Pero ¿sabe qué sucede? Que si usted no valora lo que tiene, si usted no agradece lo que tiene, entonces pierde memoria. Pierde memoria. Porque entonces si usted no sabe lo que tiene, no sabe lo que es Dios. ¿Y sabe lo que habla este versículo? Escúchenme. Fíjense lo importante de este versículo. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Está hablando de la revelación, las cuales hemos oído. ¿Y qué dice? ¿Por qué quería Dios que Job escuchara? Para que pudiera entender. Y cuando tú entiendes, puedes considerar. Si tú no tienes entendimiento, tú no vas a considerar. Pero si tú entiendes el Dios que tienes, entonces vas a considerar lo que Él puede hacer. ¿Aló? Dice, no encubrimos a sus hijos contando a las generaciones venideras las alabanzas de Dios y su potencia, que es poder, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que lo identificáramos a nuestros hijos, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacieren y los que se levantaren lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios, en Dios que dice, su confianza, y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Entonces, ¿por qué tenemos que contar lo que Dios hizo? Para que los que nos escuchan pongan en Dios su confianza. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida? ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida? Porque lo tienes que hablar. Porque lo tienes que testificar. Porque tienes que decirle, a mí Dios me sacó de esto. A mí Dios me ayudó en esto. Y yo tenía una mirada de una naturaleza humana donde creía que todo lo malo me pasaba a mí. Tenía una mirada de una naturaleza humana donde creía que todo lo que venía era imposible de superarlo. Pero sin embargo llegó Dios y tuvo misericordia de mí, se apiadó de mí y me ayudó. Y me enseñó que yo podía esperar y confiar en Él. Y yo no sé si tú puedas esperar y confiar en Dios, pero hoy te voy a invitar a que te pongas en pie. Y no sé cuál sea la necesidad que tú tengas, no sé cuál sea el milagro que tú esperas, pero sí te voy a decir algo. Dios
nos ayudó en el pasado, Dios nos ayuda en el presente y Dios nos ayudará en el futuro. Y todo lo que estamos viviendo nos ayuda para bien. Así que yo te llamo hoy a que tengas confianza en Dios, a que pongas tu esperanza en Dios, a que sepas que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y si Dios es bueno, es misericordioso, lo seguirá siendo. Así que si tú tienes hoy una necesidad, tú puedes presentarte hoy delante de Dios diciéndole: hoy puedo confiar y puedo esperar a que tú me vas a ayudar. Y lo quiero creer en mi corazón. Porque en otro tiempo yo vi tu mano y la seguiré viendo y la veré en el problema que tengo. ¿Sí está aquí? No sé qué problema tengas, pero hoy exponle tu necesidad. Pero también que venga a tu memoria lo que Dios ha hecho. Y hoy puedas orar y puedas decir: Señor, yo recuerdo que tú me ayudaste en esto. Yo recuerdo, Señor, que tu mano poderosa estuvo conmigo, me cubrió, me guardó, me libró, me sanó, me restauró en el pasado. Y de la misma manera lo veré en el futuro. Así que hoy pongo mi necesidad delante de ti. Así que pongo hoy mi vida una vez más en confianza en ti. Hoy, más que nunca, confío en ti. ¿Aló? ¿Sí me entendieron la enseñanza? Si usted la entendió, me falta mucho de eso, pero ya lo daré en otra ocasión. En la próxima vigilia termino esto. ¿Le parece bien? En la próxima vigilia terminamos eso. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a ver milagros de parte de Dios. Porque yo voy a ver milagros. Y tú también. ¿Y sabes en quién lo vas a ver? En ti y en tu familia. Y en aquellos por los cuales tú ores. Por eso es importante que cuando venimos, intercedemos, doblamos rodillas, usted crea que Dios lo puede hacer. Usted crea que ese doblar rodillas antes le funcionó y le seguirá funcionando. Amén. Así que cierre sus ojitos y vamos a levantar la oración delante de Dios. Vamos a clamar delante del Padre conforme a sus diseños.